Vale, iniciamos grabación. ¿Qué onda a todos? Espero que estén muy bien. La clase de hoy les traigo el tema de clasificación. Es un tema un poquito largo, espero que no se agobien. No es, quizás es un poquito difícil de digerir, pero vamos poco a poco. Es una clase muy conceptual. Vamos a estar viendo bastantitos conceptos, pero la idea es que todos estos conceptos los aterricemos después, no se preocupen, pero por lo pronto voy a empezar a explicar generalidades de clasificación y para no hacerlo tan largo, voy a empezar, ¿vale? Ok. En primer lugar, presentar el dataset de los dígitos, que me parece que ya habíamos revisado brevemente en una de las clases anteriores. Este dataset que contiene dígitos escritos a mano. Tenemos bueno, tenemos 70.000 imágenes que, bueno, nosotros podemos importar desde scikit-learn utilizando esta función que se llama fetch-open-ml. Nosotros podemos indicarle que queremos el dataset de MNIST. Y algunas cosas curiosas de este dataset es que podemos ver, por ejemplo, una descripción. Aquí nos dice la base de datos de dígitos escritos a mano con 784 características, chalala, chalala. Podemos leerlo por si queremos encontrar alguna información. Explorando más este dataset, vemos que tenemos eh, algunas características como los datos, las etiquetas, categorías, feature names. Todas estas cositas vienen, eh, bueno, las importamos desde el dataset. Cuando nosotros llamamos a Fetch OpenML nos trae todas estas características en un diccionario. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver los datos y las etiquetas, podemos almacenarlos en variables X y Y y vamos a ver que estos son arrays de toda la vida, son simples arreglos en los cuales pues tenemos que la dimensión es de 70.000 por 784. Como menciona aquí, son 70.000 caracteres, bueno, 70.000 números o dibujos de números y 784 características porque son imágenes, me parece, de 28 por 28 píxeles. Entonces, cada píxel es representado como una característica y están como aplanados, ¿no? En forma de array en lugar de imágenes. Pues tenemos como que el array y los valores pues van a ser intensidades de tono, ¿no? Bueno, serían números del 0 al 255, que es como usualmente se representan los colores, o al menos en escala de grises. Y las etiquetas que almacenamos en Y, pues nos van a dar el número o el dígito al que pertenece, ¿no? Por ejemplo, el 5, 0, el 4, etcétera, etcétera. Y vemos que tenemos 70.000 etiquetas para cada una de las imágenes. Entonces, por ejemplo, bueno, como vemos, el conjunto de imágenes está en escala de grises. Entonces no vamos a tener RGB como normalmente tenemos en imágenes, sino que simplemente vamos a tener escalas de grises. Y, por ejemplo, queremos visualizar un dígito, por ejemplo, este que vemos aquí. Así es la forma, bueno, la representación ya en una imagen de los píxeles. Y si vemos su etiqueta, pues podemos ver una imagen y según esto es un número 5. Pero pues, como vemos, este conjunto de datos pues tiene muchos dígitos escritos a mano, que es muy clásico para tareas de clasificación. Esto es como el hola mundo del machine learning, o bueno, como de clasificación. Y pues aquí dice que FetchOpenML ya lo divide, bueno, ya está ordenado en conjunto de entrenamiento, que son las primeras 60.000 imágenes, y 10.000 para el conjunto de pruebas. Otra cosa que menciona es que el conjunto de entrenamiento ya está
reorganizado, bueno, más bien está mezclado. Es decir, las imágenes no vienen en orden, no vienen como que todos los unos, todos los dos y todos los tres, sino que ya vienen en desorden, lo cual esto es bueno y necesario porque garantiza que si nosotros usamos cross validations, como habíamos visto, cross validation divide el conjunto de entrenamientos en diferentes subconjuntos. Entonces, si lo tenemos revuelto los números, entonces quiere decir que no va a haber, al momento de hacer las divisiones, pues no van a quedar muchos números del mismo tipo en el mismo pliegue, ¿no? Sino que dentro de él pues ya va a contener una variedad de diferentes números. Y también es importante porque algunos algoritmos son sensibles a el orden en el que se entrenan. Bueno, el orden de las instancias que se usan para entrenar el algoritmo. Por ejemplo, si le pasamos muchos 5, puede que aprenda mucho ese patrón y después le pasamos los 13, pues puede que se quede como que más sesgado con la idea de los 5 y tenga como que errores en clasificar. O bueno, sería al revés, ¿no? De que vio muchos 13 primero, entonces al pasarle los 5, pues los confunda con los 13, ¿no? Y pues eso se arregla resorteando, bueno, reordenando, más bien mezclando, haciendo que no estén en un orden, sino que estén revueltos entre sí los números, ¿ok? Y bueno, el primer ejemplo de clasificación, que es el más común, el más fácil, bueno, no común, pero sí que es el más sencillo, es la clasificación binaria, que únicamente vamos a tener dos posibles salidas, que es o no es, falso o positivo. En resumidas cuentas, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos muchos números, sí, es verdad, pero para hacer un ejemplo sencillo, vamos a tratar de identificar un solo dígito. En este caso, vamos a crear un detector de 5. Es decir, vamos a tratar de decir si un número es un 5 o no es un 5. Entonces, vamos a crear un nuevo conjunto de pruebas para, bueno, entrenamiento y de pruebas para todos aquellos números que son 5 y los que no son 5, ¿vale? Entonces, hacemos un filtrado y luego vamos a elegir un clasificador. Vamos a ver, bueno, aquí lo que estamos haciendo es cambiar las etiquetas en lugar de utilizar el número en sí, pues simplemente vamos a ponerle un verdadero a los números que sean 5 y un falso para los otros dígitos, ¿ok? Ok, vale. Y bueno, siguiendo con el clasificador, pues vamos a elegir un clasificador que, bueno, esto ahorita no es muy importante porque todavía no estamos aprendiendo cómo funcionan, sino simplemente saber que existe una caja negra, un programa que nos va a ayudar a hacer clasificaciones. Véanlo así por el momento. Y bueno, en este caso existe un clasificador, proporciona scikit-learn, que es el clasificador de gradiente estocástico, gradiente descendiente estocástico, que eso vamos a verlo más adelante, quizás en dos clases, pero por ahora piensen que es una caja negra que nos va a decir, ok, le vamos a pasar datos de entrada y va a tratar de predecir falso o verdadero, ¿ok? Entonces, importamos de scikit-learn un clasificador de gradiente descendiente estocástico, un random state para que se pueda reproducir los experimentos. Lo entrenamos con nuestro conjunto de entrenamiento y nuestras etiquetas. Y vamos a hacer una predicción. En este caso, SomeDigit, me parece que es este 5, ¿no? Cada vez que veamos SomeDigit vamos a estar usando este 5, ¿no? Entonces intentamos predecir, ¿es un 5 o no es un 5? Y nos va a decir verdadero. ¿Ok? Entonces parece que eh, le atinó a si era un 5 o no. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tan bueno es nuestro clasificador? Pues en lugar de hacer predicción una por una, lo que vamos a hacer es utilizar métricas. Que las métricas son lo que nos van a decir qué tan bueno es con respecto
algún desempeño en específico. Por ejemplo, em, bueno, accuracy me parece que lo traducen mucho como precisión, no estoy seguro. Bueno, yo lo leo más en inglés. Pero ojo, no confundan accuracy con precisión. Después vamos a ver que existe algo llamado precisión. Am, realmente olvidé la palabra en español para esto, pero digamos que la accuracy eh, tiende a ser... am, esto es algo un poco conflictivo porque se tiende a sobresimplificar el desempeño de modelos de Machine Learning utilizando únicamente el accuracy. Y es como, mm, por ejemplo, si ustedes hacen un experimento de, no sé, por ejemplo, de los números y decir, mi modelo funciona con un 95% de accuracy, por lo tanto es bueno. Muchas veces se suele omitir otras métricas, el estudio de otras métricas y se resume todo con el accuracy. Lo cual, bueno, les digo desde ahora que probablemente sea la más común de ver, pero pues depende del caso, no siempre es lo único importante y no siempre es am, un buen descriptor de qué tan bueno es el modelo. Sin embargo, pues vaya, para que sepamos qué es el accuracy, básicamente es cuántas clasificaciones fueron correctas del total. Es como el promedio, ¿no? Como su clasificación. Como decir, si tiene un accuracy del 95%, quiere decir que 95 veces de cada 100 el modelo predice correctamente. Lo cual, pues, como les menciono, puede que a veces veamos en muchas partes que únicamente se menciona la accuracy, de como de que, no, pues ya logré una accuracy del 97, mi modelo es bueno. Y puede ser que sí, pero pues estamos omitiendo muchas cosas para determinar si es bueno o no. Pero como primer indicio, pues sí que nos da una idea de que también está funcionando, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo utilizamos, cómo calculamos el accuracy? Tenemos una clase, bueno, un método que es el Cross Validation Score, que igual utiliza división, bueno, divide también el conjunto de entrenamiento en diferentes pliegues o subconjuntos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar tres pliegues, o bueno, tres divisiones, y en lo que vamos a hacer es calcular la, em, tratar de calcular la accuracy en tres pliegues diferentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, este código es como la manera casera de hacerla, cómo funciona entre sí. Por ejemplo, aquí dividimos en tres pliegues y hacemos predicciones en cada uno de los pliegues, ¿no? Por ejemplo, en cada uno vamos a entrenar un clasificador con esos pliegues y vamos a hacer el entrenamiento y vamos a hacer predicciones, ¿no? Tres veces uno en cada uno de los subconjuntos. Sin embargo, pues nosotros también podemos utilizar la implementación de scikit-learn, que es Crossval Score, únicamente con esta línea de código. Le pasamos el clasificador, nuestro conjunto de entrenamiento, conjunto de pruebas. Le indicamos que queremos dividirlo en tres diferentes pliegues o subconjuntos y le decimos que queremos calcular el accuracy. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que obtuvimos 95% con un pliegue, 96% con el otro y 96,04%, lo cual quiere decir que eh, no parece haber bueno, más bien parece que los datos están balanceados, lo cual quiere decir que en cualquiera de los tres pliegues vamos a tener un accuracy bastante similar. Es decir, no hay en particular algún subconjunto que favorezca más las predicciones que al otro. Y, por ejemplo, vamos a ver un contraejemplo, que sería, por ejemplo, este dummy classifier que nos proporciona scikit-learn. Lo que hace este clasificador es simplemente
lo va a clasificar con la etiqueta más frecuente. Por ejemplo, nosotros estamos tratando de calcular, o bueno, predecir si un número es un 5 o no es un 5. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos 1000 imágenes de 5, pero tenemos 10.000 imágenes de otros números, obviamente la proporción de no 5 es mucho más grande que la de 5. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace este clasificador? Bueno, es básicamente va a poner la predicción a la etiqueta con el valor más frecuente o con la clase más frecuente. En este caso, pues si nosotros lo entrenamos con nuestro dataset de 5 o no 5, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a decir, ok, pues tienes muchas más imágenes de otros números que de 5, entonces es más probable que no sea un 5. Entonces simplemente lo va a clasificar como falso. ¿Y qué pasa? Pues es muy chistoso, ¿no? Porque utilizando este dummy classifier, que lo único que hace es ponerle la etiqueta del más frecuente, pues vemos que tenemos más del 90% de accuracy. Y eso es simplemente porque solo un 10% de las imágenes son 5. Entonces, si nosotros queremos adivinar así al chingadazo con eh, de esta manera, pues es como el contraejemplo, pues vemos que el accuracy realmente no nos da como realmente un indicio de qué tan bueno es un modelo, ¿no? Este es nada más como un contraejemplo para demostrar que por sí solo el accuracy pues no nos da mucho. Y sobre todo, la mayor desventaja o la mayor debilidad del accuracy es cuando tenemos datasets no balanceados, como en este caso, nosotros tenemos mucho más ejemplos de no 5 que de 5. Y es ahí cuando pues se pueden ver truculentos estos valores de accuracy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para verdaderamente poder medir cuando tenemos este tipo de casos? Tenemos otra manera de evaluarlo, que es la matriz de confusión. En este caso, em, la matriz de confusión se ve de esta manera. Tenemos 4 cuadrantes. Tenemos, por ejemplo, bueno, esto es solo para clasificación binaria, ¿ok? Tenemos de un lado en las columnas las predicciones y en las filas la verdad, ¿no? O los verdaderos valores. Entonces, podemos leerlo como, ok, en este cuadrante o en este número, esta parte de la matriz, van a ir los valores negativos, que son realmente negativos, y la predicción fue negativa, es decir, era negativo y latinó, o también conocido como verdaderos negativos. Por ejemplo, nuestro modelo que predice 5 dijo que este no es un 5, este no es un 5, este no es un 5, no es un 5, no es un 5, etcétera. Efectivamente son negativos en el sentido de que no son 5, porque nosotros así lo definimos, y predijo correctamente que no son 5, es decir, son negativos. Es decir, hizo bien. No era y dijo que no era. De este lado, nosotros tenemos eh, valores que no son negativos, bueno, que son negativos o no son 5, pero nosotros o nuestro modelo dijo que sí era un 5. Por ejemplo, este es un 6, pero nuestro modelo dijo que era un 5, lo cual se conoce como falsos positivos. Es decir, dijo que era 5, pero no es un 5. Aquí tenemos de este lado los números que predijo que eran negativos, pero sí eran 5. Por ejemplo, estos vemos claramente que sí son 5, pero nuestro modelo dijo no son 5, o también conocidos como falsos negativos. Y en esta parte de aquí tenemos lo que se llaman verdaderos positivos, es decir, es positivo verdaderamente, su verdadero valor es positivo y dijo que es positivo, es decir, dijo que sí era y le atinó.
¿ok? Y bueno, de esto de precisión y recall, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ver cómo se calcula esto. Pues, ok, para calcular la matriz de confusión y nosotros en nuestro conjunto de pruebas, normalmente pues tenemos los valores reales, ¿no? Nosotros sabemos cuáles son los valores reales, verdaderos, a lo cual nosotros lo comparamos con los valores de la predicción, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar también Cross Validation Predict. Un pequeño paréntesis, recuerda que nosotros no tocamos el conjunto de pruebas hasta el final del proyecto. Mientras nosotros estamos haciendo experimentos, probando modelos, etcétera, pequeños, es mejor no tocar el conjunto de pruebas hasta que nosotros estemos seguros de que tenemos un modelo prometedor que ya ha pasado algunas etapas de razonamiento y que digamos, ok, este parece actuar bien. Mientras tanto, no lo hacemos, no lo tocamos, entonces vamos a utilizar Cross Validation Predict con, eh, con el conjunto de entrenamiento, ¿ok? Entonces, este Cross Validation Predict funciona de manera similar a Cross Validation Score. Igual va a hacer pliegues y va a hacer predicciones a diferentes partes del dataset, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestras predicciones, la matriz de confusión, como vimos aquí arriba, únicamente tenemos cuatro elementos. El de los verdaderos negativos, verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta matriz nosotros podemos ver que 53.000 números dijo nuestro modelo que eran pos- positivos, no, eran negativos, es decir, no 5. Dijo que no eran 5 y efectivamente no eran 5. 3.530 dijo que son 5 y eran 5 efectivamente. 687 dijo que eran 5 pero no eran 5 falsos positivos. Y 1891 eran 5 pero dijo que no eran 5. Es decir, se le fueron 1891. Entonces, ok, la diagonal principal de un modelo pues debería ser como la que contenga la mayor parte de las predicciones. O sea, es un buen modelo, pues la diagonal debería ser más remarcada y pues los errores deberían ser pues lo menor posibles, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un modelo perfecto, se vería así, ¿no? ¡Pum! Le atinó a todos los que no eran 5 y le atinó a todos los 5. Eso quiere decir, no se equivocó. Pero pues eso solo es en lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, hay más métricas aparte de la accuracy. Vamos a ver, por ejemplo, el recall o también llamado sensibilidad o tasa de verdaderos positivos. Y esto se define como la proporción de las predicciones que clasificó correctamente como positivos, es decir, los verdaderos positivos, entre todos los positivos, los que sí eran. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos 5 clasificó correctamente de todos los 5 que habían? Es decir, nos estamos fijando solamente en los positivos o, en este ejemplo, en los 5. Es decir, si nosotros tenemos 3.530, ese es nuestro, nuestra cantidad de verdaderos positivos. Y aquí sería cuántos 5 tenemos en total, es decir, los verdaderos positivos más los falsos negativos, que serían estos de acá. Es decir, clasificó correctamente 3.530, pero teníamos esto más esto de 5. Esto sería el recall.
Y dice que un modelo perfectamente, hipotéticamente perfecto, tendría 100% de detección de recall. Y bueno, dice que en un dataset no balanceado, donde el número de positivos es muy bajo, por ejemplo, en nuestro caso de ahorita de los 5, pues tenemos muy pocos 5, entonces dice que el recall es una métrica pues bastante útil porque medimos efectivamente el, pues el desempeño en lo que nos interesa más, ¿no? Que son los 5. Y bueno, dice que esto es importante para aplicaciones como en la predicción de enfermedades, donde identificar casos positivos es crucial, donde por lo general pues la proporción de positivos es mucho menor que la de negativos. Entonces, para estos casos, el recall nos da información muy importante de si verdaderamente detecta bien los positivos, que puede ser muy importante para algunos casos. Y bueno, tenemos también la tasa o el false positive rate o la tasa de falsos positivos, que es la proporción de los negativos, verdaderos negativos, que fueron incorrectamente clasificados como positivos, o también llamado la probabilidad de falsa alarma. Es decir, que eran negativos, pero dijo que eran positivos. Entonces, la proporción es la cantidad de predicciones incorrectamente clasificadas como positivas, es decir, falsos positivos, sobre el total de negativos. Entonces, hipotéticamente, un modelo perfecto tendría un FPR de 0%, es decir, nunca tiene falsas alarmas. Luego tenemos la precisión, importante no confundirla con el accuracy, porque en español accuracy y precisión me parece que casi se traducen como lo mismo, pero aquí en inglés pues es algo ligeramente diferente. Dice que la precisión es la proporción de todas las clasificaciones positivas correctamente, que fueron correctamente clasificadas como positivas. Es decir, de todo lo que se clasificó como positivo, ¿cuántos fueron correctos? Entonces, hipotéticamente, un modelo tendrías una precisión de 1, es decir, que todo lo que dijo que era positivo verdaderamente era positivo. Y bueno, en un dataset no balanceado, donde el número de positivos es muy bajo, pues esta métrica no tiene mucho valor. Es decir, no es muy útil si nosotros tenemos, por ejemplo, en los 5, si tuviéramos muy pocos 5, pues tener una precisión de 1.0, pues no nos dice mucho, ¿no? Porque quiere decir que nada más de los dos 5 que había, le atinó a los dos. Entonces, bueno, dice aquí que la precisión mejora al mismo tiempo que los falsos positivos eh, disminuyen. Y el recall mejora a la vez que los falsos negativos disminuyen. Esto, bueno, como hemos visto, nosotros vamos, o bueno, como vamos a ver, existe un trade-off, o bueno, existe una relación en la que nosotros básicamente vamos a comprometer la precisión con el recall, es decir, no podemos tener las dos al tiro al mismo tiempo, ¿no? A menos que el modelo sea perfecto, pero usualmente el aumento de una implica la disminución de la otra. Entonces, como dice, es una relación inversa, la precisión y el recall, donde mejorar una normalmente significa empeorar la otra.
Entonces existe otra métrica que es el score F1, que es la media armónica, bueno, eso no es importante, pero es como un tipo de promediar ambas, el recall y la precisión, como para tener un balance entre las dos. Es decir, no darle mucha importancia a uno ni a la otra, sino como encontrar el balance. Y esta es un poco más robusta, bueno, se podría decir que es un poco más significativa, más que que la accuracy, cuando tenemos clases, no, bueno, tenemos desbalance de clases, ¿no? Entonces, cuando nos tenemos ambas perfectas, la precisión y el recall, el F1 también va a ser perfecto de 1.0. Y cuando la precisión y el recall están cercanos, pues el F1 va a ser cercano a sus valores. Y bueno, dice cuando la precisión y el recall están muy separados el uno de otro, el F1 va a ser similar a la métrica que es peor. Es decir, va a capturar bien ambas métricas en una sola, lo cual puede ser un poco más, bueno, nos puede contar más cosas que la accuracy, ¿no? Y pues tenemos todo esto en scikit-learn, por ejemplo, el precision, el recall, podemos calcularlos con esta de metrics. Le pasamos las predicciones y los valores reales. Por ejemplo, aquí seguimos utilizando el conjunto de entrenamiento y así es como lo calculamos, ¿no? Mi pequeña pausa. Vale. Entonces, pues, como podemos ver con el F1, que tenemos un score de 73, pues ya no se ve tan chido nuestro detector de 5, ¿no? Por ejemplo, la accuracy nos enmascaraba ahí que tenía un 95% o algo así. Entonces, pues con estas métricas, por ejemplo, dice que cuando se trata de 5, el 83% de la precisión nos dice que únicamente el 83% de los 5 los detecta correctamente. ¿Ok? Y bueno, un momentito. Ok, ok, sigamos, sigamos. Y bueno, pues es importante saber cuál nos vamos a fijar, depende mucho de la situación, de los datos, como hemos dicho, para control de enfermedades, pues sí que es mucho más importante fijarnos en los positivos, que pues un falso positivo, pues más bien un falso negativo, pues puede ser muy costoso, ¿no? Bueno, más bien un falso positivo. Entonces, vamos a ver esta pequeña tablita, es una pequeña ayuda que nos puede decir cuándo utilizar uno o algo o el otro. Por ejemplo, el accuracy es simplemente como muy general, un indicador muy general. Puede servir para para medir el desempeño de un modelo o también a veces se utiliza pues en redes neuronales como la métrica para saber si estamos clasificando bien o no. Y bueno, si tenemos clases imbalanceadas, pues mejor utilizar otra métrica. El recall, utilizarlo cuando los falsos negativos son más caros que los falsos positivos. Por ejemplo, en lo de las enfermedades, ¿no? Me parece que si damos un negativo, pero decimos que es positivo, pues puede haber como, bueno, aquí en este caso no es tan malo, pero pues implicaría como tener que hacer más pruebas, ¿no? False positive rate, pues cuando los falsos positivos son más caros que los falsos negativos, me parece.
que, por ejemplo, las pruebas de embarazo es como decir, si dice que es negativo, tendrías que ir a hacerte otra prueba, ¿no? De sangre a lo mejor. Pero si dice que es positivo es porque es muy seguro que estés embarazado, ¿no? Y la precisión, pues, cuando bueno, aquí sí sería lo de las enfermedades, ¿no? Cuando es importante que las predicciones positivas sean precisas. Y bueno, vamos a ver esta pequeña relación inversa que habíamos dicho del trade-off, de cómo se comporta la precisión y el recall. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en el clasificador gradiente descendiente estocástico. Y bueno, si supongamos que tenemos en una línea recta todos los valores, ¿no? Y vamos a definir un umbral que de alguna manera va a clasificar todos los valores o los datos, los números, como quieran llamarle, a partir de este umbral para acá, se va a considerar positivo y de aquí para acá lo va a considerar negativo. Entonces, internamente los clasificadores binarios lo que hacen es establecer este umbral, o bueno, un umbral, es decir, un valor a partir del cual eh, pues va a hacer las predicciones, ¿no? ¿Cuál es ese umbral? Pues bueno, depende mucho de cómo funciona el clasificador, pero supongamos que, no sé, em, tenemos diferentes formas de colocar este umbral, ¿no? Por ejemplo, yo coloco este umbral aquí. Si se acuerdan, la precisión es de todos los que dijimos que eran positivos, cuántos son realmente positivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos aquí el umbral, todo lo que está aquí a la derecha quiere decir que lo clasifica como positivo. Entonces, nosotros tenemos 8 predicciones positivas, de las cuales únicamente 6 son positivas. Entonces, nuestra precisión es de 6 octavos o 75%. Es decir, de todo lo que clasifica positivo, solo el 75% es verdaderamente positivo. Y el recall lo que nos va a decir es, de todos los 5 que tenías, ¿cuántos sí detectaste? En este caso yo tengo 6 5 y los 6 los clasifiqué correctamente como 5. Sin embargo, si nosotros movemos el umbral, por ejemplo, aquí al medio, pues ahora tenemos un 80% de precisión porque hicimos 5 predicciones, pero, bueno, 5 predicciones positivas, pero únicamente 4 eran 5, ¿no? Se nos coló ahí un 6. Y el recall es de 67% porque tenemos 6, bueno, tenemos en total 6 5, pero únicamente clasificamos 4 como 5, ¿no? Aquí este 5 y este 5 no lo clasificamos como 5. Sin embargo, de los 6 que hay en total, 4 los clasificamos como 5. Y por último, si nosotros movemos aquí el umbral, quiere decir que tenemos una precisión de 100% porque dijimos de todos estos números, estos son los 5 y los 3 son 5 efectivamente. Sin embargo, pues vemos que en total de los 6 5 solamente encontramos 3, solamente 3 clasificamos correctamente. Este 5 de acá y este de acá, pues se nos fueron, ¿no? Entonces, como vemos, hay como una relación inversa, es decir, mejorar el recall, pues no necesariamente, bueno, casi que seguramente de incrementar una decrementa la otra, ¿no? Es decir, son inversamente proporcionales, bueno, no proporcionales, pero guardan como que una relación inversa. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el mejor umbral para poder clasificar? Eso va a depender. Vamos a ver.
Y bueno, vamos a ver que para algunos clasificadores nosotros tenemos funciones de decisión, que bueno, es esta función de decisión es la que nos va a decir cuál es nuestro score para una instancia. Es decir, por ejemplo, si nosotros le pasamos un 5, nuestro clasificador internamente tiene una función de decisión. Ahorita no estamos especificando cuál es esa función, pero supongamos que le metemos un mapa de píxeles o bueno, uno de nuestros arrays de píxeles de valores de colores, bueno, de grises, y va a aplicar una función y con base a esto va a dar un score, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros le pasamos el 5, el que hemos estado utilizando, esta va a utilizar su función de decisión y va a aplicar un score. Entonces, este score, ¿qué significa realmente? Pues, bueno, ahorita no importa mucho qué es esa función de decisión, pero sí que nos va a dar un valor numérico y lo que va a hacer, pues, es, dependiendo de esta umbral, por ejemplo, si nuestro clasificador es uno de gradiente descendiente estocástico, por default esa umbral es un cero. Entonces, verdaderamente lo que hace por debajo es, si el valor de la función de decisión es más grande que el umbral, lo va a clasificar positivo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Digamos que el umbral es, pum, cero. Un 2000, pues, vaya, lógicamente es mayor que cero, entonces lo va a clasificar como 5 o positivo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es este umbral ideal? Por ejemplo, nosotros podemos decidir, pues yo quiero que el umbral sea 3000. Entonces, si nosotros lo aumentamos a 3000, pues este valor de aquí lo va a clasificar como negativo. Y si lo clasificamos como negativo, pues dice que esto lo confirma que aumentar el threshold, es decir, si nosotros pasamos más aquí el umbral, pues lo que va a hacer es el recall va a disminuir. Y al revés, si nosotros aumentamos el umbral, pues la precisión se puede ver más incrementada, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos cuál utilizar? Pues igual vamos a utilizar la Cross Validation Prediction para obtener los scores de todas las instancias del conjunto de entrenamiento. Entonces, aquí nosotros en Cross Validation Prediction le podemos decir que el método, o bueno, que la métrica que utilice para medir, pues sea la función de decisión. Y bueno, con estos scores nosotros podemos graficar la curva de precisión, precisión y recall, que, bueno, si nosotros lo vemos en una gráfica se ve de esta manera, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estos son todos los posibles valores de la función de decisión. Graficamos la precisión y el recall. Entonces, por ejemplo, normalmente bueno, originalmente teníamos en cero. Sin embargo, nosotros al aumentar el threshold a 3000, vemos que la precisión aumenta, pero el recall disminuye. Entonces, ¿cómo saber dónde poner este threshold? Pues esa es una cuestión muy importante. Entonces vemos que, por ejemplo, en este umbral de aquí, la precisión está más o menos por ahí del 90% y el recall está alrededor del 50%. Entonces, esta es una manera gráfica de decir, ok, me gustaría tener un poco más de recall o un poco más de precisión, porque los positivos son muy importantes. Entonces yo puedo ajustar este threshold un poquito más arriba para poder ajustar este pequeño, como esta relación de precisión y recall. Otra manera es graficarla una contra la otra. Vemos como que esta curva, lo que tenemos en un eje es la precisión, lo que tenemos en la otra es el recall. Entonces vemos que en este threshold, o bueno, en este umbral de 3000,
este es como nuestro valor, ¿no? Entonces, nosotros también podemos ajustar como que esta gráfica como que me interesa como que aumentar un poquito la precisión. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, si nosotros aumentamos de precisión, ¿cómo va a afectar esto al recall, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una contra la otra, cómo afecta es el comportamiento de una, cómo afecta a la otra, ¿no? Entonces, bueno, va a depender de, como hemos visto en la tabla, qué nos interesa más mantener, si mantener un equilibrio de ambas. Por ejemplo, un equilibrio podría ser, no sé, por aquí, pero a lo mejor nos importa un poco más la precisión, subimos la precisión, sacrificando el recall, o viceversa. Entonces nosotros podemos ver que la precisión empieza a caer. O sea, tenemos aquí como más planita, pero a partir de aquí como que empieza al declive muy rápido, ¿no? Entonces, a lo mejor nos interesa un valor que esté antes de este como declive, ¿no? Como que esta caída, pues a lo mejor un valor antes de esta como pendiente, bueno, no pendiente, como que esta descenso, pues parece mejor, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, apuntarle a un 90% de precisión, pues podemos darnos una idea de cómo esto afecta al recall. Y bueno, por ejemplo, en código podemos decirle, ok, quiero que me des qué umbral necesitaría para tener precisiones mayor o igual al 90% utilizando Armax. Y nos dice que para tener ese nivel de precisión necesitaríamos un umbral de 3370, que básicamente es como lo podemos obtener, ¿no? Nuestro threshold. Y por ejemplo, si hacemos predicciones con este umbral, pues nos va a dar una precisión del 90%, un poquito más del 90%, y un recall del 47%, que es básicamente lo que vimos aquí, ¿no? En la gráfica. Entonces, nosotros ya con esto podemos tener un clasificador con 90% de precisión, lo cual pues es un poco más informativo que tener simplemente un accuracy del 90%. Y bueno, aquí también como cultura general, pues tenemos otras dos clases que podemos utilizar para ajustar nuestra umbral de decisión, que es Fixed Threshold Classifier o Tune Threshold Classifier. Esto es más como en, para ustedes, si quieren profundizar un poquito más en cómo se optimiza este umbral. Pero bueno, sigamos con lo siguiente, es la curva ROC y, bueno, el área bajo la curva y el Receiver Operating Characteristic Curve, que bueno, es un nombre muy largo, pero dice aquí que viene de la Segunda Guerra Mundial. Es muy simple, básicamente esta curva lo que va a dibujar es el True Positive Rate contra el False Positive Rate. Es decir, nos va a graficar falsos, bueno, verdaderos positivos contra falsos positivos a lo largo de todo el dominio de nuestros umbrales, ¿no? Bueno, en algunos casos, en la práctica, pues en intervalos específicos de nuestros umbrales. Entonces, idealmente, un modelo perfecto lo que va a hacer es, como hemos visto, la tasa de falsos positivos, de verdaderos positivos y falsos positivos, se vería así, ¿no? Una línea recta donde siempre va a ser clasificaciones correctas, tiene un área bajo la curva de 1.0, es decir, el área bajo la curva es un indicador de qué tan bueno es un clasificable. Y bueno, como dice aquí, el área bajo la curva representa la probabilidad de que el modelo, si le damos aleatoriamente un valor positivo, bueno, un ejemplar positivo y un negativo, esto nos dice la probabilidad de que ponga el positivo más adelante en la escala que el negativo, ¿no? Por ejemplo,
Bueno, esto suena muy abstracto, pero supongamos que en esta recta tenemos los valores de la función de decisión de 5 y no 5, ¿no? Suponiendo. O bueno, aquí serían cuadraditos y circulitos, donde los cuadraditos podemos ser los positivos y los circulitos los negativos. Entonces, lo que dice el área bajo la curva es la probabilidad de que si yo le doy un cuadradito y un circulito, me va a poner el cuadradito más a la derecha que el circulito, independientemente de dónde ponga yo el umbral. Bueno, no sé, suena un poquito abstracto, pero bueno, básicamente es una probabilidad que nos dice que también se espera, bueno, que también hace las clasificaciones, ¿no? Un ejemplo es que si tenemos, por ejemplo, un clasificador binario que hace una predicción al azar, por ejemplo, un volado, tenemos un volado y lo único que hace es como decir una predicción aleatoria. Entonces, nuestra área bajo la curva sería algo como esto, es decir, el área de este cuadrado es de 0,5, que básicamente la probabilidad de que ponga un positivo más a la derecha que un negativo, pues va a ser siempre 0,5, ¿no? Porque siempre va a estar haciendo volados o siempre va a estar adivinando aleatoriamente, ¿no? No importa que, no importa nada más, no importa que sea aleatorio, ¿no? Entonces, como vemos, idealmente, el área bajo la curva de un modelo perfecto va a ser uno y, por ejemplo, un modelo que solamente adivina, pues tendría una área bajo la curva de 0,5. Sin embargo, pues nosotros podemos utilizar esta métrica del área bajo la curva para comparar el desempeño de dos modelos, ¿no? Por ejemplo, em, bueno, suponiendo que nuestro dataset es balanceado, por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos de área bajo la curva. Este modelo tiene un área más cercana a uno que este, entonces, si les preguntan cuál de estos modelos escogerías, así a bote pronto, pues si dices, bueno, parece que este tiene un mejor desempeño que el de acá. Entonces, lo más cercano que estén al uno, pues podría decirse, o bueno, podría parecer que es un mejor modelo. Entonces, igual, como habíamos discutido, de dónde escogemos el umbral, pues depende mucho en cuál es la métrica que más nos importa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo como este, cuando elegir cuál. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, podemos escoger A, podemos escoger B, podemos escoger C. Una vez más, va a depender de qué es lo que queremos valorar más, si la precisión, el recall, etcétera. Entonces, por ejemplo, dice si los falsos positivos o falsas alarmas son significativamente más costosas, pues tendría sentido hacer una elección de que el umbral nos dé un FPR o False Positive Rate más bajo, como aquí en el punto A, ¿no? El False Positive Rate, tratar de mantenerlo más bajo. Y conversamente, si tenemos que los falsos positivos no son tan costosos y los falsos negativos, como verdaderos positivos que se nos escapan, son más costosos, entonces el umbral para como el punto C parece un poco más preferible, ya que maximiza el True Positive Rate, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si los costos son equivalentes, a lo mejor algo balanceado sería el punto B, ¿no? Entonces, el AUC y el ROC, el área bajo la curva, y bueno, básicamente el Receiver Operating Characteristic y el área bajo la curva de esta curva, em, pues funcionan para comparar modelos siempre y cuando el dataset esté balanceado entre clases, pero en el caso de que nuestro dataset esté imbalanceado, merece la pena mencionar que existe también esta otra curva que es la área bajo la curva de la curva de precisión recall. La diferencia es que aquí en lugar de tener el true positive rate, el false positive rate, aquí
graficando precisión y recall, que es más o menos como la que habíamos visto aquí. Precisión y recall. Básicamente es esa. Pero pues bueno, depende mucho. Si tenemos clases balanceadas, un área bajo la curva del rock es suficiente. Y si es imbalanceada, pues mejor nos vamos por el área bajo la curva de precisión y recall. Entonces vemos, por ejemplo, aquí tenemos la versión de Scikit-Learn, bueno, la gráfica del área bajo la curva de la curva rock. Y vemos a ver que, como les había mencionado, esta curvita es simplemente aleatoria, como que adivinar aleatoriamente. Aquí nosotros tenemos la de nuestro modelo y este sería el umbral para una precisión del 90%, ¿no? Entonces, una vez más tenemos este trade-off o esta relación inversa, que entre más alto es el recall, más falsos positivos hay. Ok, entonces, vemos que nuestro modelo tiene un área bajo la curva de 0,96, es decir, no es, no es para nada malo. Eh, Ahora vamos a crear un nuevo clasificador que se llama Random Forest y vamos a hacer la comparación. Vamos a clasificar utilizando Random Forest y vamos a compararlo con nuestro clasificador de gradiente descendente estocástico, ¿no? Entonces, aquí estamos muy sencillo con scikit-learn, importamos un clasificador de Random Forest, que bueno, no lo vamos a ver, pero después profundizaremos en ese clasificador. Y cuando nosotros hacemos un llamado al Cross Validation Prediction y predecimos las clases, podemos ver las probabilidades para las primeras dos imágenes, ¿no? Por ejemplo, utilizando la probabilidad de predicción de dos imágenes y dice que el modelo predice que la primera imagen es positiva con un 89% de probabilidad y que la segunda imagen es negativa con un 99% de probabilidad. O sea, esta es como la columna de la primera imagen. Bueno, más bien esta sería la probabilidad de la primera imagen, perdón, esta fila. Quiere decir que esta es probabilidad de que sea negativa y positiva y esta que sea negativa y positiva. Entonces vamos a utilizar la curva de precisión. Vamos a ver cómo se ve su curva, el área bajo la curva de esta curva de precisión recall y la vamos a comparar con el clasificador de gradiente descendente estocástico, ¿no? Y vamos a ver aquí que pues la diferencia sí es bastante notoria, que el modelo de Random Forest se ve mucho mejor, ya que está más cercana a completar este modelo que habíamos visto de área bajo la curva igual a 1, ¿no? Sí que rellena mejor el cuadro, entonces podemos pensar que Random Forest funciona mejor que el gradiente descendente estocástico, ¿no? Y pues igual si calculamos sus métricas, por ejemplo, el F1 score, el área bajo la curva, la precisión, el recall, pues sí que tenemos mejores métricas, ¿no? Utilizando otro clasificador. Entonces, recapitulando un poquito hasta el momento para clasificación binaria, ya hemos visto cómo medir si un clasificador es bueno, malo, depende de qué, cuál vamos a utilizar. Entonces, cuando tengamos que hacer la siguiente tarea, un pequeño spoiler, entonces es importante que sepan cuando ustedes expliquen qué tan bueno es o qué tan malo es, que ustedes justifiquen utilizando
todas estas métricas, por ejemplo, la matriz de confusión, el recall, que me grafiquen las curvas, que calculen el área bajo la curva, y por ejemplo, si estamos comparando dos modelos, pues decir, ah, este es mejor que este por esto, esto y esto, o este modelo es bueno porque a pesar de tener una clase con pocos ejemplares positivos, clasificó todos correctamente, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Esta es la primera parte. Hasta ahorita estamos únicamente hasta la parte de clasificación binaria y llevamos una hora de clase. Vamos bastante bien. Ok, seguimos con la segunda parte de la clase. Ya vimos todo lo relacionado a clasificación binaria, cómo medir que, que un clasificador es bueno, en qué nos basamos para elegir las métricas, cómo leer una matriz de confusión, eh, qué métrica utilizar en cada caso. Esos son los conceptos que deberíamos saber hasta ahora. Igual, qué significa el área bajo la curva, de la curva ROC, de la curva Precision Recall, cómo comparar dos modelos de clasificadores, etcétera. Eso es lo que me interesa que quede claro hasta este punto. Si hay alguna pregunta o algo, algún concepto que no les termina de quedar claro, o me salté algo importante que quizás les cause ruido. Bueno, también importante saber el trade-off, o bueno, esta relación inversa de la precisión y recall, qué es el F-score, F1 score, precisión, recall, falsos positivos, falsos negativos, vale, vale, vale. Yo sé que es mucho, pero una vez más, si hay algo que no han entendido, no les queda claro, aconsejo que lean con calma el notebook, que lean con calma el texto. Bueno, yo por practicidad y por tiempo, pues no me detengo a leer todo, pero si hay algo que no termina como de hacer clic por ahí, les recomiendo que lean con calma, ejecuten el código, lo revisen. Si hay algo que no queda claro, pueden preguntarme. ¿Todo bien hasta ahorita? Ok, espero que sí. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es clasificación multiclase. ¿Ok? Hasta ahorita ya vimos que clasificadores binarios únicamente nos van a decir esto es o no es, positivo o negativo. Únicamente nos sirven para distinguir dos clases. Sin embargo, pues en tareas más complejas como esta de los números, donde pues quizás saber si únicamente detectar 5 pues no parece de gran relevancia, ¿no? O sea, que haremos un clasificador chido que nos diga qué número es del 1 al, bueno, del 0 al 9. Entonces, este tipo de clasificación se llama clasificación multiclase o también se conoce como clasificación multinomial. Y bueno, dice que es algunos clasificadores de scikit-learn como regresión logística, random forest classifier, Gaussian NV, si son capaces de manejar clasificaciones múltiples de manera nativa. Y, por ejemplo, existen otros clasificadores binarios, como el que habíamos utilizado de gradiente estocástico o la Support Vector Machine para clasificación. Sin embargo, existen estrategias que permiten hacer clasificación multiclase con múltiples clasificadores binarios. Entonces, por ejemplo, una manera es crear un sistema que pueda clasificar los dígitos en 10 clases. Sería entrenar 10 clasificadores binarios, uno para cada dígito. Por ejemplo, un detector de ceros, un detector de unos, un detector de doces, etcétera. Por ejemplo, nosotros ya hicimos el detector de 5, entonces sería hacer un clasificador binario para cada una de las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el problema de los dígitos sería bueno, hacer 10 clasificadores, entrenar 10 clasificadores para cada dígito y cuando queramos clasificar una imagen, pues vamos a obtener, o bueno, vamos a tomar el score que tuvo el output más alto, ¿no? Esta estrategia se llama one versus the rest.
o en algunos casos one versus all. Y otra estrategia es entrenar un clasificador binario para cada par de dígitos. Es decir, uno para distinguir ceros y unos, uno para distinguir ceros y doces, uno para distinguir unos y doces. Prácticamente todas las combinaciones de dos números que se puedan crear. Esto es llamado one versus one, es decir, uno contra uno. Va a clasificar uno contra uno, uno contra uno, uno contra uno, exhaustivamente. Si tenemos n clases, entonces necesitaríamos entrenar n por n menos 1 entre dos clasificadores, lo cual puede parecer bastante. Por ejemplo, para el problema de los dígitos, esto significa entrenar 41 clasificadores binarios. Y cuando queramos clasificar una imagen, pues la imagen tiene que pasar por todos los 45 clasificadores y ver cuál es la que ganó más duelos. Pero, sin embargo, bueno, esa es una, pero la ventaja es que one versus one, cada clasificador pues únicamente necesita, para entrenarse, únicamente necesita las partes del conjunto de entrenamiento que contengan las dos clases que está tratando de distinguir. Es decir, por ejemplo, si estamos emparejando ceros contra doces, pues únicamente necesita, bueno, únicamente requiere bueno, esa parte del subconjunto que contiene los ceros y los doces, ¿no? El resto, pues no tenemos que pasarle todo el dataset para cada vez. Y esa es, pues, la forma de compensar que entrenamos tantos clasificadores. Entonces, por ejemplo, Support Vector Classifier no lo hemos visto como tal, pero es un clasificador binario, es decir, propiamente y teóricamente es para clasificar únicamente dos clases. Sin embargo, si nosotros lo utilizamos para una tarea de clasificación multiclase, automáticamente va a correr con la estrategia de one versus rest, me parece. Entonces, aquí claramente si le pasamos, bueno, únicamente 2000 porque este clasificador pues sí que es algo lento para muchos datos. Entonces, supongamos que el conjunto de entrenamiento son los primeros 2000. Entonces, utilizamos las clases originales o los targets de las clases originales del 0 al 9. Y bueno, aquí ya utilizamos tal cual, ¿no? Los números del 0 al 9 en lugar de las que utilizamos para nuestro clasificador de 5. Y dado que tenemos 10 clases, Scikit-Learn usa la estrategia one versus one para entrenar 45 clasificadores binarios. Entonces, así hacemos la predicción con nuestro dígito bueno, nuestra ya utilizada imagen del 5, pues efectivamente lo clasifica correctamente. Y dice que, bueno, este código en realidad sí hace 45 predicciones, es decir, va a correr la imagen en los 45 modelos de predicción y bueno, selecciona la clase que ganó más duelos. Aquí se me fue un 5. Ok. Dice, si llamamos al método de la función de decisión, vamos a ver que nos devuelve 10 scores por instancia, uno por clase, y cada clase tiene un score igual al número de duelos que ganó, más o menos una pequeña tolerancia, ¿no? Para romper empates. Entonces, basado en los scores de los clasificadores, pues vemos que el que tuvo un score mayor fue el número 5. Entonces, básicamente lo que hace es, para cada clase, pues ve cuál ganó más duelos y dice, ok, la del 5 ganó más duelos one versus one, entonces es el dígito que se le asigna, bueno, más bien la predicción que se le asigna, ¿no? En este caso. Un momentito. Voy a corregir ese 5 que se me falló. Mm, bueno,
Una disculpita. Ok, entonces, pues bueno, igual cuando entrenamos un clasificador, también almacena la lista de las etiquetas en en este atributo llamado clases y están ordenados por valor. En el caso de los números, pues da la casualidad de que nuestras etiquetas realmente están en ese orden, es decir, el cero efectivamente corresponde al cero, el uno con el uno, etcétera. Sin embargo, pues esta es simplemente una coincidencia, no necesariamente quiere decir que van a estar ordenados en ese orden, o bueno, en el orden que efectivamente eh, de lo que realmente significa. Entonces, bueno, bueno, un poquito de brevario cultural. Si nosotros quisiéramos ver cómo funciona, bueno, el score del one versus one, nosotros aquí tuvimos como que el score por clase, ¿no? Pero si quisiéramos ver el score de todos los clasificadores, pues tendríamos cada uno de los scores en digamos, en este clasificador y vemos cómo se calcula en cada uno de los clasificadores, ¿no? Entonces dice que si nosotros queremos forzar a scikit-learn a usar una estrategia o la otra, one versus one o one versus rest, podemos utilizar la clase one versus one classifier o one versus rest classifier. Simplemente creamos una instancia y le pasamos el clasificador como al momento de instanciarlo, ¿no? Incluso dice que no tiene que ser a fuerza un clasificador binario. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos corriendo un support vector classifier con una estrategia de one versus rest. Lo entrenamos con el conjunto de entrenamiento, el conjunto de pruebas y hacemos una predicción y nos arroja, por ejemplo, el 5, ¿no? Y vamos a ver el número de clasificadores y pues nos dice que efectivamente utilizó 10 estimadores o 10 clasificadores. Entonces, esta es una manera como de hacer como este wrapper, de forzarlo a utilizar el one versus rest. Y, por ejemplo, si nosotros entrenamos un clasificador de gradiente descendiente estocástico en un dataset multiclase, como hemos visto, este es un clasificador binario, pues igual, simplemente infiere que pues es una clasificación multiclase y utiliza alguna de esas estrategias. Me parece que por default es one versus rest, pero sin embargo vemos que, pues, ups, nos da una clasificación incorrecta y pues es normal porque los errores pues no siempre nos va a dar ahí una predicción perfecta, ¿no? Entonces, dice que scikit-learn utiliza la one versus rest por debajo de su funcionamiento, o sea, detrás de las cortinas utiliza one versus rest. Y si utilizamos el método de función decision function, nosotros podemos ver los scores, ¿no? Entonces vemos que el clasificador quizás no estuvo no tuvo una diferencia muy marcada entre la predicción y el valor correcto, ¿no? Por ejemplo, casi todos los scores dice que fueron muy negativos, mientras que la clase 3 tuvo un score de 1824 y el 5 relativamente no estuvo tan lejos, con 1386. Relativamente no es mucho, dado que tenemos veintitantos miles, entonces quizás está un poco cerrada la clasificación entre 3 y 5, dado que pues sí hay muchas formas de confundir un 3 y un 5, ¿no? Ahí sí hay algunos estilos medio chuecos, pues sí que pueden ser similares, ¿no? Entonces, en este caso, dado que pues ya tenemos como que más balance entre los datos, entonces utilizar el accuracy pues no está del todo mal. De hecho, pues es un buen indicador siempre y cuando las clases estén balanceadas. Entonces podemos utilizar el Cross Validation Score utilizando el accuracy para ver en tres diferentes pliegues cómo se comporta el accuracy. Vemos que en los tres subconjuntos la accuracy es de más del 85%,
em, lo cual pues está medianamente bien, suponiendo que volvemos al contraejemplo. Anteriormente, en el ejemplo del detector de 5, si le ponemos únicamente la etiqueta del más frecuente, pues tendríamos únicamente el 10%. Pues aquí, suponiendo que le ponemos un número al azar, tendríamos una accuracy del 10%, ¿no? O sea, si solamente el 10% de las veces la atinaremos, entonces un 85% no está del todo mal. Y podemos ver que incluso la magia del preprocesamiento, como hemos visto en las clases anteriores, que no es en vano hacer todo el proceso de análisis y escalamiento, transformación de variables, etcétera. Incluso un PCA o, bueno, PCA realmente no, pero quizás hay alguna técnica de preprocesamiento que pueda mejorar el accuracy, ¿no? Por ejemplo, un Standard Scaler nos puede dar accuracy de más del 89%, únicamente haciendo eh, una pequeña transformación de nuestros datos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos la interpretación de nuestros errores. Entonces, como vemos, si este fuera un proyecto real, que bueno, aquí son ejemplos de chocolate, pero si bien recuerdan nuestro curso de introducción a la ciencia de datos, si estuviéramos siguiendo todos nuestros pasos, pues vaya, necesitaríamos explorar más nuestros datos, ¿no? Va a ser más técnicas de preprocesamiento de datos, transformación, un poco más de análisis exploratorio, probar más modelos, hacer descripción de cómo funcionan, qué falló, qué posiblemente puede mejorar, intentar, aplicar combinación de técnicas para ver si nos da un mejor rendimiento, un peor rendimiento, etcétera, que es lo que deberían estar haciendo en la tarea. Entonces, y claro, también utilizando fine tuning de hiperparámetros, utilizando grid search, random search, incluso haciendo automatizaciones donde sea posible. Suponiendo que ya hicimos todo eso y ya tenemos un modelo medianamente, bueno, no medianamente, sino propiamente dicho decente, que suena prometedor, suena lógico, tiene un nivel aceptable de performance, en capacidad, entonces es momento de probar y analizar qué nos están diciendo nuestros errores, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, vamos a extender la matriz de confusión, como hemos visto en la clasificación binaria, teníamos 4 entradas, pero para clasificación multiclase, pues vamos a ver que nuestra matriz de confusión va a crecer bastante, ¿ok? Entonces, pues bueno, primero necesitamos hacer las predicciones, preferentemente con cross-validation, y nosotros le pasamos las etiquetas reales y las predicciones a la matriz de confusión. Y bueno, ahora no tenemos únicamente positivo y negativo, sino que tenemos 10 clases. Entonces, am, nuestra matriz de confusión pues va a ser bastante más grande y se verá de esta manera, ¿no? Igual, recuerden que tenemos en las columnas las predicciones y en las filas los valores verdaderos. Entonces, por ejemplo, esta columna de aquí, por ejemplo, en la diagonal, normalmente un modelo que funciona bastante bien, pues debería tener más marcada la diagonal y números significativamente más pequeños bueno, en los números que no son la diagonal, ¿no? Esto, por ejemplo, se lee como que mi modelo predijo que este era un cero y era un cero, este predijo que era un uno y es un uno, este predijo que era un 2 y es un 2, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué significa este de aquí? Quiere decir que mi modelo predijo que era un 8 pero era un 3, ¿no? Por ejemplo, vemos que quizás sea el error más común, los 8 y los 13, que pues tiene sentido, ¿no? Gente que quizás los dibujo muy cerrados,
círculos, bueno, estos como arcos del 3 los dibuje muy cerrados y se confunda con un 8. Tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, el 5 con... Ah, bueno, no, este es el más común, ¿no? El 3, el 5 y el 8. El 3 y el 8, mm, el 5 y el 3, sabemos que son eh, errores bastante mal clasificados, ¿no? Bueno, son números que por lo general se confunden, ¿no? Y vemos que el 8 en la práctica, pues las predicciones con el 8 pues como que le cuestan un poquito de trabajo, ¿no? O sea, sí los confunde con muchos otros números. Es lo que podemos notar aquí, ¿ok? Entonces, pues dice que esta matriz de confusión, perdón, se ve bastante bien. La mayoría de las imágenes están en la diagonal principal, lo que significa que las clasificó correctamente. Y bueno, dice, nótese que en la celda, en la diagonal de la quinta fila y la quinta columna, dice que esta se ve más oscura que las demás. Y bueno, dice que probablemente porque se equivocó más en los 5 que en otro número. Es decir, este fue como que la más problemática, por así decirlo. Es decir, eh, predijo correctamente menos veces los 5. Es lo que quiere decir. Y bueno, dice, es por eso que es importante que se normalice la matriz de confusión dividiendo cada valor entre el total de imágenes correspondiendo a su clase. Y esto se vería de esta manera, es decir, nosotros ya no tenemos conteo el conteo de las predicciones, sino que en porcentaje, ¿no? Es decir, eh, si tenemos clases imbalanceadas, pues esto ya no va a afectar. Entonces podemos ver que solo el 82% de las imágenes de 5 bueno, las hizo correctas las predicciones, ¿no? Y dice que el error más común del modelo fue hecho con imágenes de 5 fue clasificarlas como 8. Hemos visto que el 10% de de las veces que tenía que clasificar 5 pues se confundió con 8, ¿no? Los clasificó como 8. Y dice que, bueno, solo el 2% de los 8 los clasificó como 5. 2% de los 8 los clasificó como 5. Ajá, es lo que vemos. Entonces, recapitulando, este valor de aquí quiere decir que el, la- el valor de la etiqueta real es el 8 y este es el predicho, entonces quiere decir que 2% es 8 pero lo clasifica como 5 y este de aquí quiere decir que es 5 pero lo clasifica como 8. Entonces, esta fila aquí quiere decir cómo clasifica los 5, que el número con el que más confunde los 5 es los 8. Sí, perdón, creo que me estoy confundiendo un poquito, pero eh, básicamente eso es cómo se lee una matriz de confusión. Y bueno, se encuentran estos patrones, ¿no? Por ejemplo, es lo que vemos que cuando clasifica ochos, realmente no siempre acierta, ¿no? O bueno, cuando se trata de 5, esta de aquí, quiere decir que am, quizás los 5 es un número que no está del todo optimizado, ¿no? Para clasificar 5. Entonces, entonces dice que las matrices de confusión no son simétricas. Si nos damos cuenta, muchos dígitos son clasificados erróneamente como 8, que es lo que había apuntado aquí.
Pero dice, esto no es inmediatamente obvio de este diagrama, entonces para hacer resaltar aún más los errores, podemos hacer esta normalización como mm, ponderada, es decir, podemos ver solamente los errores que, bueno, aquí sí que es más notorio que la columna para el 8 es realmente bastante alta, ¿no? Es decir, que muchas imágenes fueron clasificadas incorrectamente como 8. Es decir, aquí únicamente nos fijamos en los errores. Y pues sí que es más resaltante, más obvio que hay algo sucediendo con los 8, ¿no? Cuando nuestro modelo dice, este es un 8, no le atina la mayor, bueno, no la mayor parte, pero sí que tiene bastantes más errores cuando se trata de 8. Y bueno, dice que este es, de hecho, el error más común de mm, clasificación incorrecta para todas las clases. Entonces dice, sé cuidadoso cómo interpretas los porcentajes en este diagrama. Recuerda que hemos excluido las predicciones correctas. Por ejemplo, el 36% en la columna, en la fila 7 columna 9 dice que, o sea, no significa que el 36% de las imágenes de 7 fueran clasificadas como 9, sino que significa que el 36% de los errores que el modelo cometió en imágenes de 7 fue clasificándolos como 9. ¿Ok? Es decir, cuando el modelo se equivocó con respecto a 7 es porque el 36% de las veces las clasificó como 9. Es la manera de interpretar estos porcentajes y dice que otra forma de normalizar esta matriz de confusión es por columna en lugar de por fila. Si ponemos el normalize igual a prediction. Y bueno, básicamente, si nosotros queremos crear como estas subgráficas para apilarlas, pues bueno, es un codiguito para que lo vean, cómo se ven las cuatro matrices. Y bueno, dice, analizar las matrices de confusión nos puede dar insights de cómo se conforma, bueno, cómo mejorar nuestro clasificador, ¿no? Por ejemplo, este asunto de los ochos. Dice, entonces nuestros esfuerzos deben ser puestos en reducir los falsos ochos. Por ejemplo, podemos tratar de obtener más datos para entrenar nuestros dígitos que se vean como ochos, pero no lo son, para que el clasificador aprenda a distinguirlos de los ochos. O podemos crear nuevas características para ayudar al clasificador. Por ejemplo, un algoritmo para contar el número de bucles cerrados. Por ejemplo, el 8 tiene 2, el 6 tiene uno, el 5 no tiene. O podemos preprocesar las imágenes para crear patrones como eh, bucles cerrados para que se distingan más, ¿no? Para que los bucles sean más notorios. Entonces, bueno, esas son simples ideas de cómo poder atacar estos, pero nosotros obtuvimos este insight, o bueno, esta, esta idea, bueno, pues surge de ver la matriz de confusión, ¿no? Esto nos dice, mira, aquí hay algo importante que está sucediendo, entonces cualquier intento de mejorarlo va por aquí, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Pequeña pausita, perdónenme. Continuamos. ¿Si está grabando? Sí, ok. Bueno, esta es una forma general de ver los errores, sin embargo, también puede valer la pena analizar los errores individualmente para obtener información. Entonces, vamos a ver eh, algunos casos de 3 y 5. Bueno, esto es un codiguito extra para graficar de esta forma.
Entonces vamos a ver cómo se comporta con respecto a los 13 y a los 5, ¿no? En este estilo como tipo matriz de confusión, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tres verdaderos tres, que clasifica como tres, es decir, los verdaderos positivos, bueno, negativos, o verdaderos tres. Aquí tenemos los cinco verdaderos, que clasificó como cinco. Aquí tenemos los treces, que clasificó como cinco. Y aquí tenemos los cinco que clasificó como treces, ¿no? Entonces, como podemos ver, dice son algunos de los dígitos que el clasificador clasifica mal, es porque están muy mal escritos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues es como de, sí, pues está como muy feo, ¿no? Que lo haya escrito, pues sí se la voló un poquito con ese 3, ¿no? Entonces, incluso para algunos humanos, pues ver como que este número aquí sí está como que dudoso, ¿no? No sé si es un 3 o si es un 5 o este sí, por ejemplo, sí se la voló. Este es un 5, pero bueno. Entonces, pues aquí vemos que pues eso también afecta, ¿no? Entonces, pero bueno, estos son solo algunos pequeños casos. Quizás algunos de estos, eh, para nosotros es obvio que son tres, ¿no? Incluso la mayoría diría que quizás este no, pero todos los demás se ve que sí son tres. Y bueno, salvo este truño de aquí, bueno, casi todos los demás se ve que sí son cinco. Entonces, pues quizás no sea tan claro qué es lo que salió mal o por qué hizo esas como errores ahí. Entonces, ok. Pues bueno, dice aquí que quizás porque lo que utilizamos el clasificador de gradiente descendiente estocástico es simplemente un modelo lineal. Entonces simplemente le da un peso a, a cada clase, ¿no? Bueno, de píxeles. Entonces cuando ve una nueva imagen simplemente suma, bueno, hace como esa suma de intensidades de píxeles, como que los pesos para generar un score para cada clase. Entonces, como dice, el 3 y el 5 difieren únicamente por unos pocos píxeles, entonces el modelo puede ser que los confunda. Y dice que pues la diferencia principal, o bueno, la cosa más crítica aquí es como que la posición de la línea que va arriba, ¿no? De esta línea como que va aquí entre, que une la línea de arriba y la de abajo. Es decir, si esta línea de aquí no está lo suficientemente clara, pues puede ser un 3 o un 5. Esa es como que realmente la única diferencia entre estos dos números. Entonces, este clasificador es, pues, como el gradiente es descendiente, pues, únicamente va actualizando los pesos y como realmente las diferencias de píxeles, pues, son muy pequeñas, pues, es ahí como que una posible causa de este error de clasificación, ¿no? Y bueno, en otras palabras, dice aquí, si nosotros dibujamos un 3 con esta unión un poquito más a la derecha, puede clasificarlo como un 5 y viceversa. En otras palabras, el clasificador es sensible a rotación y a traslación de la imagen, ¿no? Entonces dice, una manera de reducir la confusión de los 3 y los 5 es preprocesar las imágenes para asegurarse de que estén bien centradas y no muy rotadas. Sin embargo, esto bueno, puede ser un poco problemático porque requiere que la predicción también predica la rotación de cada imagen. Entonces, una forma más sencilla y lo que comúnmente se hace, y me consta porque también lo he hecho en mis prácticas, consiste en hacer variaciones de nuestro conjunto de entrenamiento donde vamos a hacer modificaciones de rotaciones, por ejemplo, o traslaciones para hacer el conjunto de entrenamiento más robusto. Entonces, básicamente consiste en aleatoriamente hacer algunas rotaciones, traslaciones, algunos grados, algunos píxeles y de esta manera el conjunto de entrenamientos es más robusto y puede aprender un poco más sobre estos
Es decir, lo hace más, menos sensible, más robusto a estas variaciones. ¿Ok? Y bueno, ahora tenemos lo que es clasificación multietiqueta. Hasta ahora solo hemos visto clasificaciones donde nuestra salida es una clase. Pero en algunos casos queremos que nuestro clasificador pues tenga como salida más de una clase para cada instancia. Entonces dice, por ejemplo, en un clasificador de caras, ¿qué debería ser si tenemos bastantes personas en la misma imagen? Pues sería ponerle una etiqueta a cada persona que reconozca, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nuestro clasificador fue entrenado para reconocer tres caras, Alice, Bob y Charlie. Entonces el clasificador, si le mostramos una foto de Alice y Charlie, nuestra output sería verdadero, falso, verdadero. Que significa Alice sí, Bob no, Charlie sí. Bueno, ese es un ejemplo muy burdo, pero básicamente lo que se refiere es que a más de una etiqueta de salida se refiere a clasificación multietiqueta. Entonces, como no vamos a hacer reconocimiento de imágenes, pues un ejemplo muy sencillo pues sería eh, entrenar un modelo para que nos diga si un número o un dígito es largo, bueno, grande, por ejemplo, 7, 8 o 9. Si está dentro de este rango, quiere decir que lo va a clasificar como large. Y nuestro segundo etiqueta sería para clasificar si es un número impar. Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, otro modelito que es el K-neighbors, K-vecinos. Me parece, no lo hemos visto, creo. Bueno, sí lo vimos brevemente para el imputación de datos. Lo vimos brevemente, pero bueno, también se puede utilizar para clasificación. Y bueno, este sí soporta clasificación multietiqueta. Importante, no todos los clasificadores pueden hacer esto. Entonces, lo que hace, pues, lo que hacemos es entrenar el modelo utilizando un arreglo de múltiples etiquetas para hacer una predicción. Entonces, como vemos aquí, nosotros le pasamos aquí el primero las etiquetas donde si es número es large o bueno 7 8 9 y aquí serían nuestros datos para si es par o impar. Aquí le estamos haciendo los impares y le pasamos nuestras etiquetas múltiples, es decir, aquí irían estas etiquetas, aquí irían estas etiquetas, es decir, va a tener falso, 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 positivo, positivo, falso, etcétera. Y al pasarle esas etiquetas a KNeighbors, pues nuestro output va a ser igual un arreglo de, pues, de dos etiquetas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice falso, es decir, nuestro 5 que hemos estado utilizando, pues, no es large y es impar, cual, pues, es correcto. ¿Y cómo evaluamos si esto es bueno o no? Pues otra forma, pues, igual es utilizar el cross validation. Utilizamos el F1 score, que básicamente es otra de las métricas que ya habíamos visto. Sí que se puede utilizar con ese tipo de clasificaciones. Y bueno, el F score también puede ser ponderado, si, o sea, se pondera por la cantidad de ejemplares que tenemos. Bueno, eso no lo mencioné, pero el F score macro es el que vimos anteriormente. Sin embargo, cuando nuestras clases no están balanceadas, lo que podemos hacer es ponderar nuestro score por algo que se llama support. El support básicamente es qué tan frecuente es esta clase en nuestro dataset. Entonces, bueno, este código extra es simplemente para notar que incluso si utilizamos el F1 score ponderado, pues aún así es un score bastante similar porque nuestras clases están suficientemente balanceadas, ¿no? Y bueno, este enfoque asume que nuestras etiquetas son igualmente importantes, lo cual puede no ser el caso.
Dice, por ejemplo, en particular, si tenemos muchas más imágenes de Alice que de Bob o de Charlie, puede que le queramos dar más peso al clasificador para las imágenes de Alice. Y es ahí donde pues le ponemos el wave y bueno, básicamente el support lo que va a hacer pues es medir qué tan representado está esa clase, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos el wave, pues nos va a calcular el F1 score ponderado por el support. Y bueno, dice que si queremos utilizar un clasificador que no soporta nativamente clasificación multietiqueta como el Support Vector Classifier, una posible estrategia es entrenar un modelo por etiqueta. Entonces dice, lo complicado de esto es que puede ser complicado capturar como que las dependencias entre etiquetas. Dice, por ejemplo, un, un número dentro de la categoría de large, 7, 8 y 9, es dos veces más probable de ser impar que par, que pues tenemos 7 y 9, sin embargo par es solo es el 8. Pero el clasificador para impar no sabe lo que ha predicho el clasificador para large. Entonces, para resolver este problema, los modelos se pueden organizar en cadena. Cuando un modelo sale a predicción, simplemente utiliza las características de input más las predicciones para pasárselas al siguiente clasificador, ¿no? En cadena. Entonces dice scikit-learn, buenas noticias, tiene una clase llamada classifier chain, que es básicamente lo que hace. Dice por default, usa las etiquetas verdaderas de entrenamiento para alimentar cada modelo, dependiendo de, bueno, con sus etiquetas adecuadas. Entonces, si le pasamos un support vector classifier a nuestro classifier chan, le podemos también decir un cross validation de 3 y le pasamos, bueno, entrenamos con 2000 imágenes. Nos va a hacer nuestra clasificación multietiqueta de esta manera, ¿no? Por ejemplo, el de SomeDigit nos va a decir no es large y es impar. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es transformar un clasificador que no soporta nativamente clasificación multietiqueta para hacer dos clasificaciones, digamos, conectadas, ¿no? En cadena, que es básicamente lo que hace el classifier chain. Y por último, tenemos clasificación multi-output, que, un momentito, ¿va? Seguimos clasificación multi-output. Básicamente, la única diferencia con respecto a la anterior es que aquí nuestras etiquetas eran binarias. Sin embargo, aquí multi-output pues puede ser cualquier valor, ¿no? O bueno, puede ser cualquier rango. Entonces, un ejemplito así muy, 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 muy burdo, muy sencillo, pues es que supongamos que nosotros tenemos en nuestro conjunto de imágenes, tenemos imágenes con ruido, ¿no? Por ejemplo, algún ruido de sensor, no sé. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a intentar predecir el valor de todos los píxeles pues, de la imagen original, ¿no? Si recuerdan, los píxeles se miden con valores de entre el 0 y el 255 y tenemos en total 28 por 28, que no recuerdo cuánto era, pero básicamente lo que vamos a hacer en este ejemplo pues es predecir el valor de 0 a 255, que serían nuestras clases. Bueno, más bien este sería como que el rango de posibles bueno, valores de píxeles. De 28 por 28 serían la salida, el tamaño de nuestra salida, ¿no? Entonces, de esta manera sí sería un ejemplo de clasificación multi-objetivo.
Y bueno, dice una pequeña nota, es que dice la línea entre clasificación y regresión a veces no es tan clara. Como en este ejemplo, dice preferiblemente predecir el valor de un píxel es más tarea afín de tarea de una regresión que de clasificación. Sin embargo, sistemas de clasificación multi-output no están limitadas a clasificar, sino que también pueden tener tipo de tareas como esta que incluyen clases bueno, estamos prediciendo clases o en este caso prediciendo valores. Entonces, a veces puede parecer que no está muy claro si utilizar uno u otro, pero como este es un ejemplo, pues, de libro, vamos a utilizarlo como para predecir valores. Sin embargo, a fin de cuentas, pues lo que estamos haciendo es predecir clases, suponiendo que nuestras clases son valores del 0 al 255, ¿no? Entonces, pues, de esta manera nosotros le ponemos ruido bueno, es un ruido gaussiano en el p.random. Le pasamos este ruido a las imágenes para crear un nuevo conjunto de entrenamiento. Y para el conjunto de pruebas, pues también le ponemos ruido, ¿no? Porque pues debe también tener ruido. Entonces, una pequeña observación muy importante es que aquí estamos utilizando el conjunto de test. Ojo, como nosotros hemos mencionado muchas veces, esto no se hace, es malo. Dice, sí, deberías de estar sintiendo que esto está mal. Entonces, bueno, en este caso únicamente porque pues no vamos a seguir utilizando este conjunto de datos, entonces solo por esa única razón vamos a meter mano, ¿no? En el conjunto de pruebas, pero esto, que claro que no se hace, pero pues para este ejemplo, pues sí que nos metemos mano al conjunto de pruebas y vemos cómo se ve la diferencia, ¿no? Una imagen con ruido, una imagen sin ruido. Entonces lo que queremos hacer es utilizar un clasificador de cabecinos con nuestro set de entrenamiento con ruidos y nuestras etiquetas, que va a ser básicamente las etiquetas van a ser las imágenes originales y vemos que las etiquetas pues básicamente van a ser 28 por 28 números, es decir, ese va a ser el tamaño de la salida. Y si hacemos una predicción, por ejemplo, de un número, de sacando un número de nuestro conjunto de pruebas y hacemos una predicción, pues vemos que esto es lo que predijo, pues no está tan alejado del número original. Pero pues realmente lo que hicimos fue predecir el valor de cada uno de los píxeles. Entonces, al momento de hacer, eh, por ejemplo, decir, este píxel tiene valor de cero, este tiene valor de cero, este tiene valor de cero, etcétera, 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 pues es de esta manera que estamos prediciendo muchas valores de salida, en lugar de solo decir es un 7. Sino que aquí decimos píxel 1, 0, píxel 2, 0, píxel 3, 0. Para cada uno de nuestros píxeles podemos verlo como que estamos prediciendo una clase, que podrían ser el valor de 0 al 255. Sin embargo, pues como vimos, esta tarea parece la de una regresión, ¿no? Ojito, que habíamos dicho que la regresión predice valores, pues aquí parece traslaparse con lo que haría una regresión, ¿no? Pero bueno, es solamente un ejemplo. Recuerden que siempre y cuando pues esté justificado, porque una regresión, porque una clasificación, pues no hay nada escrito y podemos hacer cosas como esta o experimentar, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como también es posible hacer clasificaciones con predicciones multi-etiqueta. Y bueno, esto sería el fin de esta clase. Hemos visto bastantitas cosas que, bueno, son muy, muy teóricas, pero repito, el objetivo de esta segunda clase es que sepan todo acerca de clasificación binaria, que podemos utilizar clasificación multiclase, multietiqueta, multi-output, cómo se diferencian una entre otras y cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, etcétera. Todavía no vemos
cómo funcionan todos estos clasificadores, como el Random Forest, el Support Vector Machine, la regresión logística, etcétera. No se preocupen porque ese no es el objetivo todavía, pero recuerden si hay algo que me fui muy rápido, porque pues entiendo que son muchos temas, fueron que casi 2 horas, sin embargo esto da para mucho más, es lo que se vería en mucho más tiempo. Recuerden leer detenidamente. eh, si hay algo que no entienden, pueden preguntarme a mí, pueden preguntarle a ChatGPT, pueden buscar incluso, yo les recomiendo mucho, abran el link, vean el libro, etcétera. Bueno, no sé si la UNAM tenga acceso a O'Reilly, no me acuerdo, pero me parece que sí. Si no, pues por ahí pueden conseguirlo, ¿no? En internet. Y bueno, bueno, una vez más, es lo que tengo, lo que tenía preparado para hoy. Son más cosas teóricas de clasificación. La siguiente clase sí que ya vamos a ver cómo funcionan estos modelos. Y es muy importante que asistan ya presencialmente. Igual yo ya trataré de estar en tiempo y forma. Una disculpa porque estuvo medio feo el final del semestre, pero pues la siguiente es importante tanto para mí como para ustedes que sea presencial y que cuente con la asistencia de todos porque eh, prácticamente la parte más importante de la tarea va a salir de la siguiente clase. Entonces va a ser muy importante que asistan y que la clase no se la pierdan y también porque al final habrá un Kahoot, eso sigue en pie. Y bueno, todavía lo estoy preparando, pero pues la siguiente clase, créanme que va a ser la más importante de este curso de Machine Learning. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por ahora y espero que esté todo muy bien, que vayan al pendiente, que la tarea salga bien, sin ningún tema y recuerden que si hay preguntas, pues pueden preguntar, ¿ok? Entonces, nos vemos la siguiente clase y les mando un saludo.